Como ya es costumbre, es imperativo de tener su Código Procesal Civil y Mercantil, así como la ley del organismo judicial. Nuestra actividad de esta tarde estará dividida en los siguientes segmentos. En la primera parte vamos a asignar nuestra tarea, que relativamente es una tarea corta, y posteriormente nos dedicaremos a conversar sobre nuestro título ejecutivo y la mancomunidad solidaria, la mancomunidad simple, cómo debimos interpretar, y todo eso vamos a platicar en esta tarde. Entonces, sin mayor preámbulo, comenzamos con el desarrollo de lo que tenemos programado. Recuerde específicamente en qué etapa del juicio ejecutivo nos encontramos trabajando. Con la tarea de la semana anterior se abrió el trámite de incidente, de tal manera que estamos trabajando dentro de un incidente. El proceso principal quedó varado y nosotros estamos ahora realizando la actividad dentro del trámite de los incidentes. Y recordará usted al momento que hemos explicado en las sesiones anteriores o en la clínica pasada cuál es el trámite de incidentes, dónde está regulado. Pues si se le olvidó alguna faceta de este trámite, lo invito a que regrese y lea su código, su ley del organismo judicial, del artículo 135 al 140. Ahí tenemos el trámite de los incidentes. Entonces, recuerda que al momento de oponerse la excepción, cualquiera que haya sido la denominación que en grupo decidieron, al momento de presentar ese memorial, entonces abrimos el trámite del incidente. Dentro del trámite del incidente encontramos al artículo 138 de la ley del organismo judicial, que este artículo me indica que del incidente se le dará audiencia a las otras partes por el plazo de 2 días. De tal manera que la parte ejecutante o la parte acreedora, a través de la tarea que asignaré en esta oportunidad, tendrá que argumentar en contra de la excepción que se planteó por los ejecutados. Siendo de esa forma, entonces recordemos lo que menciona nuestro código, nuestra ley del organismo judicial en el artículo 138. Pues ahí está el fundamento de la tarea que vamos a asignar en esta tarde. Artículo 138. Promovido un incidente. ¿Cuándo se promovió el incidente? Desde el momento que se presentó el memorial de excepción, que fue su tarea pasada. Ahí se promovió el incidente. Hubo una resolución que le dio trámite a la excepción. Dentro de esa excepción, dentro de esa resolución va un numeral que se ordena darle audiencia por 2 días a la otra parte. Continúo la lectura. 138. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Es una audiencia que se evacúa por escrito, teniendo en cuenta esa circunstancia. Entonces vamos a determinar la tarea de esta semana. Vea, ya vamos formando nuestra estructura del juicio, el juicio ejecutivo vía de apremio. Acá justamente ya trabajamos la demanda,
La tarea anterior fue la audiencia para el ejecutado, o sea, la oposición de la excepción. Y en esta tarde, pues, vamos a asignar la siguiente. Recuerde, no se me pierda, estamos ahora trabajando en un incidente con base a lo que establece el artículo 296, último párrafo del Código Procesal. Veamos la tarea. En secuencia de lo desarrollado, corresponde evacuar audiencia del ejecutante en el incidente de excepción. Para el efecto, redacte los siguientes documentos. Número 1, memorial del ejecutante evacuando audiencia por 2 días en incidente. Número 2, la resolución que le dé trámite a este memorial. Y número 3, las cédulas de notificación. No es un memorial tan extenso, compañeros. La estructura del memorial siempre tiene la parte introductoria, hechos, pruebas, fundamento de derecho y petición. Siempre es la misma estructura, eso no cambia, utilizando supletoriamente el 106 del Código Procesal. De tal manera que en este apartado vamos a argumentar pensando como abogados del acreedor, de aquella persona que está cobrando una cantidad de dinero y en consecuencia opusieron una excepción y evacúa la audiencia. ¿Cuál es la técnica jurídica para evacuar este plazo de 2 días? Bueno, una vez que usted conozca cuál es el fundamento o los argumentos de la excepción, entonces en este memorial nosotros contradecimos los argumentos de la excepción. Por supuesto, tiene que ser una contradicción con argumentos jurídicos. Si hay pruebas, también se pueden ofrecer y proponer pruebas. ¿Qué pruebas podemos proponer en esta audiencia? Prueba documental. Seguimos con la misma regla de que por la naturaleza del proceso no tendría sentido proponer testigos, reconocimientos judiciales, presunciones legales y humanas, porque la naturaleza de la ejecución nos lleva a que todo se base en prueba de documentos. Si, por ejemplo, opusieron una excepción de pago parcial, que en apariencia se ha cancelado un 70% de la deuda, cuando se le confiere la audiencia a la parte ejecutante, bien puede manifestar o expresar que no se les ha pagado esa cantidad. Que si bien es cierto, la contraparte presenta algunos recibos, algunos depósitos, podría tratarse de otra obligación. Lo que tratamos es contradecir los argumentos de la contraparte. En esencia es lo que debemos de comprender, porque ya en la práctica, en el ejercicio de la profesión, claro, esta audiencia nosotros la evacuamos con base a lo que leemos de la excepción. ¿Cuál es el fundamento o el argumento de la excepción? Y la contradecimos. Es un plazo de 2 días hábiles con base al artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial. Esto implica que, imagínense que se le haya notificado al ejecutante de la excepción el día viernes. Entonces tenemos lunes y martes. En cualquiera de esos 2 días se puede presentar el memorial de evacuación de la audiencia. Repito, no es un memorial tan extenso, tan robusto en argumentación, salvo que usted desee hacerlo de esa manera, citando doctrina, citando jurisprudencia, puede hacerlo, no hay límite. Lo importante es que vaya estructurado con hechos, pruebas, fundamentos de derecho y petición. En este memorial... Disculpe. Sí, le escucho. Una pregunta con respecto a la doctrina, cuando
cuando lo agregamos a lo que es a nuestro memorial, ¿qué peso tendría en este tipo de juicio? La doctrina. Exacto. Bueno, en este caso la doctrina realmente es la que nos explica cada una de las instituciones. Entonces, estaríamos dándole al juzgador una amplitud de conocimiento. Puede ser que no tenga claro lo referente a la institución, pero cuando nosotros citamos doctrina, pues dirá si lo menciona, por ejemplo, Alsina, lo menciona Couture. Entonces no hay límite para citar doctrina. Eso sí, hay que citarla con base a establecer efectivamente qué parte de un libro nos pueda servir para ilustrar de mejor manera nuestro argumento. No hay límite para eso. A medida que su memorial tenga una mejor fundamentación, esto inclina a que le presten la debida atención y el juez se convenza que efectivamente le asiste la razón. A eso refiere el citar doctrina. Gracias, Lick, muy amable. Entonces les explicaba que al momento de presentar este memorial, ya no será necesario indicar que se tenga como abogado a X persona, que se tenga como casillero electrónico. ¿Por qué? Porque se está dando este incidente se está dando dentro del proceso principal. Entonces, no sería viable o técnico que volvamos a indicar que se tenga como mi abogado a X persona, porque no es la primera vez que estamos compareciendo dentro del proceso. Esto con base al artículo 52 del Código Procesal. Eso sí, una petición que deben mencionar, que se abra a prueba el incidente por el plazo de ley. ¿Sí? Entonces, en una de las peticiones, por existir hechos controvertidos, que se abra a prueba el presente incidente por el plazo de ley. O si prefiere, por el plazo de 8 días. Las peticiones de este memorial relativamente son sencillas. Podría ir en la petición 1, en la primera petición, que se tenga por evacuada la audiencia que se concedió por el plazo de 2 días en el presente incidente. Número 1. Número 2, que se tenga por ofrecido y propuesto el medio de prueba consistente en documento, ya sea que lo adjunte a este memorial o si es el mismo que tiene la contraparte, entonces usted indica que ya obra en el expediente. ¿Y qué es lo que usted pretende demostrar con eso? Eso es importante. Y luego, que por existir hechos controvertidos se abra prueba del incidente por el plazo de 8 días. Solo, esas serían las peticiones concretas. Tenemos la cita de leyes, las copias, fundamentos de derecho y firmas y listo. No requiere mayor petición este memorial. En la resolución de trámite, pues obviamente el juez cuando recibe tendrá que indicar con base a los requisitos del 143, es un decreto el que ustedes tendrán que emitir. Pueden tomar como base uno de los decretos que utilizamos la clínica pasada para la excepción previa, ¿sí? Similar, el decreto es similar, no cambia. El juez indicará, es por recibido el memorial presentado por X persona, como lo solicita, se tiene por evacuada la audiencia que se le concedió por el plazo de 2 días, número 1. Número 2, se tiene por ofrecido y recibido el documento adjunto o que ya obra en el expediente. Y número 3, por existir hechos controvertidos, que se abra prueba por el plazo de ley.
Se me olvidaba comentarles que en la última petición de este memorial, recuerda, ya mencionamos 3. La primera, que se tenga por evacuada la audiencia. La segunda, que se tenga por adjunto el documento. La tercera petición, que se abra prueba. Y la cuarta, que es importante y se me estaba olvidando, es que mencionen que al momento de dictar la resolución del incidente, se declare sin lugar la excepción, tomando en cuenta los argumentos vertidos en este memorial. Es importante que lo mencionen en el memorial. Y luego las cédulas de notificación, como usted ya sabe, estamos trabajando con formato de cédulas de notificación electrónicas. Entonces, sería de ajustar los datos y listo. Esa es nuestra tarea para la semana. Y tenemos una puntuación de 4. Fecha de entrega, vean, le doy hasta el jueves 4 de agosto. Hay plazo con amplitud para que se pueda comentar, revise cuáles son los argumentos de la excepción y de esa forma es como se evacúa. Disponible desde la presente fecha y como todas nuestras tareas, la misma deja la disponibilidad el 4 de agosto a las 23 horas con 59 minutos. No está de más recordarles que al existir un plazo considerable, pues no aceptaremos excusas que en el último momento no tuvo conexión y lástima. Debemos acostumbrarnos a presentar nuestros memoriales antes del vencimiento del plazo, sería lo ideal. Entonces, esa es la tarea para la semana. Recuerden, cada una de ellas nosotros aperturamos un foro de discusiones para que los que tengan alguna inquietud relacionada con el trabajo la puedan hacer llegar al foro. Siempre que me avise por el grupo de WhatsApp. Y de esa manera, pues, vamos a desarrollar una actividad bastante productiva. Ya estamos en el área del incidente. En este proceso vamos a trabajar 2 incidentes. El primero es el que estamos ahora dirimiendo, el incidente de la excepción, y luego vamos a trabajar el incidente de la liquidación, pero por supuesto eso está más adelante, por allá el 15 de agosto en adelante comenzamos a trabajar esto. Pero llevamos una secuencia ordenada. Es de esa manera, compañeros, como se desarrolla la actividad procesal. Hay algunos casos, y debo comentarles, hay algunos casos en los que la parte ejecutada no se defiende en el plazo de 3 días. Entonces no tramitamos el incidente, por supuesto. Y es en la mayoría de casos que el ejecutado no comparece a hacer uso de su derecho de defensa en el plazo de 3 días. Entonces, si no se opone una excepción, no existe el incidente, sino nos vamos directamente a la audiencia de remate. Pero, como estamos aprendiendo el desarrollo del juicio ejecutivo, entonces hemos decidido insertar un incidente para que usted recuerde la tramitación. Ya sabe que después de esto, ya la próxima semana, se le asigna su tarea para redactar su memorial proponiendo su prueba en el incidente y el auto que decide. Y listo. Son conocimientos que usted previamente adquirió y tuvo la experiencia en el curso anterior de trabajar un incidente, pues es similar. El trámite del incidente resulta siendo el mismo, lo que cambia son los argumentos que se manejan en el mismo. Entonces, compañeros, esa es la tarea para la próxima semana. Si tienen alguna duda relacionada a la misma, pues es el momento para cuestionar. Caso contrario, pues vamos a la otra parte de nuestro
de nuestra actividad. Escucho, Víctor. Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a la denominación del proceso. Fíjese que yo estaba viendo de que varios memoriales han colocado que lo denominan como juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, a mí me causa duda con respecto a qué tipo de criterio utilizan en los juzgados de Xela, porque me he dado cuenta que en los juzgados de la capital, si uno coloca ese tipo de denominación, el memorial lo rechazan. Entonces, lo que piden ahí es que se coloque como realmente debe ser. En este caso es una ejecución en la vía de apremio, no como juicio ejecutivo. Sí, efectivamente, lo que se utiliza, y es que existe ya jurisprudencia amplia respecto al rigorismo que pueden manejar los jueces de lo civil, porque hay ocasiones en las cuales rechazan, como usted muy bien lo indica, rechazan los memoriales o rechazan las peticiones por un tecnicismo, lo que resulta entonces violando el principio de defensa o de acción procesal. Si en alguna ocasión tienen la oportunidad de leer jurisprudencia sobre el principio pro actione, así se le denomina, pues en el mismo establece que el exceso de rigorismo en un proceso civil tiende a perjudicar el acceso a la justicia. Entonces, veamos, por ejemplo, en este caso, vea cómo este es en el juzgado, es uno de los juzgados de Quetzaltenango, le tienen como proceso de ejecución en la vía de apremio, o ejecutivo vía de apremio. Cualquiera que sea la denominación, lo técnico sería utilizar, como menciona el artículo 294, ejecución en la vía de apremio. El hecho de que le agreguen proceso de ejecución en la vía de apremio no viene a cambiar el derecho a acceder a la justicia, pero es el criterio que manejan acá en Quetzaltenango. En otros lugares, en otros departamentos, pues efectivamente maneja un criterio similar, pero es posible que en la ciudad capital pues exista un criterio más restringido y decir, bueno, si no le coloca como está en la ley taxativamente o si le agrega una palabra más, rechazado. Pero ese es un exceso de rigorismo y estaría contradiciendo el principio pro actione. Lamentablemente, en algunas ocasiones, cuando el criterio es tan cerrado del órgano jurisdiccional, pues la mayoría de litigantes optan por acomodarse a lo que el juez en su criterio pueda ordenar, aunque en muchas ocasiones no esté basado en ley, ¿verdad? Entonces, de forma concreta, lo correcto sería denominar ejecución vía de apremio, tal como lo menciona el 294. Pero si le agrega proceso de ejecución vía de apremio, no tendría problema, salvo un criterio muy rigorista que efectivamente rechace la demanda, ¿verdad? Ok, gracias, Rick. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Bien, siendo de esa manera, entonces vamos a analizar nuestro título de crédito. ¿Qué es lo que pasa Recuerda que al momento de asignarle la primera tarea en este proceso, se les proporcionó el título ejecutivo y así también se solicitó que hicieran un análisis sobre la mancomunidad. ¿Y para qué es necesario realizar este análisis? Desde el momento que somos requeridos para
plantear una demanda en este tipo de procesos, entrevistamos a nuestro cliente y obviamente nos va a presentar el documento donde yace la obligación. En varias ocasiones nos llevan una fotocopia del título ejecutivo. Si llevara una fotocopia, tendríamos que solicitarle el original. Pero ¿qué sucede? Que al momento de solicitarle el título original, nuestro cliente nos responde es que se destruyó o lo perdí. Lo único que tengo es esta fotocopia. ¿Será que ese documento, esa fotocopia, podría servirnos como un título ejecutivo? ¿O hacer lo que algunos abogados le preguntan, ¿y cuándo perdió el título? Hace como un mes, entonces autentican esta fotocopia con un mes anterior. ¿Será que eso es válido para un proceso de esta categoría? ¿O qué podríamos hacer en el supuesto de no contar con el título original? Sea porque esté destruido, se haya extraviado, ¿o qué podemos hacer en contra de esa situación? Cuando advertimos realmente que Alfredo necesita expresar algo. Sí, licenciado, disculpe, yo quería comentar, pero estaba esperando. Pues yo considero de que en ese caso, pues se pediría un segundo testimonio Muy bien, ¿y luego? Al notario, perdón, quien autorizó la escritura. Correcto, ¿y luego qué hacemos con ese segundo testimonio? Tal vez podría ser en el archivo también, pedir el testimonio, es solo el punto de vista, no sé si es bien. Muy bien, muy bien. Efectivamente, por ahí iniciaríamos. Si estamos ante un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y nuestro cliente nos expresa que perdió el título ejecutivo, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la primera opción, si el notario está vivo, solicitaríamos que nuestro cliente se apersone y le solicite un segundo testimonio de ese contrato. Pero ¿será que al momento que nos entreguen ese segundo testimonio ya lo podemos utilizar como título ejecutivo? La respuesta sigue siendo no. Porque es necesario que el notario envíe ese segundo testimonio al registro de la propiedad para razonarlo. Le cobran 50 quetzales. ¿A qué me refiero con razonar? Es que a ese segundo testimonio que le entreguen, el registro de la propiedad le va a imprimir en una hoja una razón similar a ese segundo testimonio. Entonces, haciendo constar que este segundo testimonio ya fue inscrito al registro. Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar para que efectivamente ese título extraviado pueda tener un efecto jurídico en la reposición, que sería el segundo testimonio. Si no lo hacemos de esa manera, entonces cometeríamos el error, número 1, de grapar la fotocopia del título extraviado o deteriorado. O número 2, enviar el segundo testimonio sin la razón registral. Y son circunstancias que nosotros al momento de estar de la otra parte advertimos. Porque es necesario, si se extravía el título ejecutivo, obtener un segundo testimonio y en consecuencia enviarlo al registro. Entonces en la boleta de presentación del registro de la propiedad solo agregaríamos para razonar. Nos cobran 50 quetzales de arancel. Y en unos 8 o 10 días nos entregan ya ese documento con la razón registral. Y en consecuencia, ya lo podríamos utilizar dentro de la ejecución. Caso contrario, tendríamos un problema
bastante complejo ahí. Bueno, entonces, le escucho, Oscar. Buenas tardes, licenciado, gusto saludarlo. Fíjese que me surgió una duda al respecto a lo que usted decía. Si se da cuenta, el plazo para razonar dice que es entre 8 y 10 días. Un ejemplo, ¿qué pasa en este caso, licenciado, si todavía no hemos recibido la razón de ese documento, de ese segundo testimonio? ¿Podemos colocar que sería documento en poder de tercero? ¿O qué podría hacerse en ese caso, licenciado? Bueno, estamos hablando de este documento para iniciar el proceso de ejecución. O sea, que quien lo extravió es la parte actora, ¿sí? Entonces tendría que esperar la parte actora a tener su documento debidamente razonado para plantear la demanda y adjuntarlo a la misma. ¿Ese plazo que usted me mencionaba es el del incidente o es el que menciona el Código Civil para inscribir los documentos? Es lo que usted comentaba ahorita, licenciado, que pongámosle, es el tiempo que tarda el registro de la propiedad aproximadamente en entregar el... Ajá, un ejemplo, ¿verdad? Que dijeran que por acumulación de trabajo no salen 8 días, sino que más, y nosotros necesitáramos usarlo como medio de prueba en el incidente. ¿Qué podríamos hacer, licenciado? Porque ahora sí que toca en lo posible, ¿verdad? Un ejemplo, que el ejecutado haya perdido, un ejemplo, 2 o 3 días antes, ¿verdad? Haya perdido el testimonio. ¿El testimonio de qué documento? Porque si nos recordamos, el ejecutado tendría que basar al título ejecutivo que ya presentó la parte actora. Estamos hablando de que... hay problema. Sí, no habría ningún inconveniente porque el título ejecutivo se asume que ya está dentro del expediente. Ahora, si queremos acompañar un medio de prueba diferente que efectivamente no lo tenemos en ese momento, pues sí podemos utilizar que está en poder de un tercero o de una institución. Pero en el caso del título ejecutivo, desde el inicio debe estar en el proceso de ejecución. A ver, perfecto, Lick, muchas gracias. Muy bien. Te escucho, Jocelyn. Hola Lee, ¿cómo está? Buenas tardes. Con una molestia, fíjese que ya que estamos hablando del título ejecutivo, ¿qué se hace en el caso de que el título ejecutivo tenga algún problema en la forma en la que fue redactado? Hablemos de la mancomunidad, por ejemplo, que no se hubiera consignado adecuadamente el tipo de mancomunidad y que eso realmente afecte el proceso. ¿Qué se puede hacer con ese título ejecutivo? Pues para eso utilizamos la excepción. En la excepción, como un auténtico medio de defensa, nosotros tendríamos que hacer valer todos aquellos argumentos que destruyan la eficacia del título, tal como lo menciona el artículo 296. O sea, cuando se presenta una demanda de ejecución en la vía de apremio, se le notifica al demandado, se le da el plazo de 3 días, entonces cuando tiene esa notificación, va con su abogado de confianza y será el que deba realizar el examen de forma, de fondo del documento para determinar de qué manera podría destruir la eficacia de ese título. Y si advierte... ¿Yo soy la parte actora? ¿Y cómo se podría plantear mejor la pregunta? Claro, por ejemplo, yo soy la abogada de la parte actora y me doy cuenta que el título ejecutivo que trae mi patrocinado pues no está bien redactado, tiene algún problema de forma. ¿Qué puedo hacer yo como abogada de la parte actora? Pues hay varias opciones, dependiendo cuál es el error. Usted me menciona un error de forma, pero tendríamos que elegir cualquiera del artículo 29 del Código de Notariado para saber la manera en la que podría solucionarse el problema. Resulta... Por ejemplo, si la mancomunidad hubiese sido por el caso solidaria, por ejemplo, pero no se consignó expresamente en el título ejecutivo, ¿qué entonces se puede hacer? Sería un error de fondo, no de forma. Porque el fondo afecta la ley sustantiva, entiendas el Código Civil.
¿sí? Entonces, la forma correcta de determinar, pues, una vez que hayamos advertido alguna falencia, pues tendríamos que ser bastante sinceros con el cliente, de decirle que existe un error y que tenemos dos opciones. La primera, pues, corregir. Habría que determinar de qué forma, cuál es el error y cómo corregir el mismo para tener un título ejecutivo perfecto. Y la segunda es que nos la juguemos como vaya, el título ejecutivo. Pero obviamente en este segundo supuesto hay un gran riesgo, que si tenemos del otro lado un abogado que sí realiza su trabajo de análisis concreto, entonces vamos a tener un inconveniente grande. Entonces va a depender realmente de cómo tengamos el título ejecutivo, cuál es el error para ya proponer una solución. Lic, pero en este caso, por ejemplo, usted habla de subsanar. ¿Cómo se haría? Porque la parte contraria tendría que estar de acuerdo para que ese título ejecutivo pudiera ser subsanado, ¿o no? No necesariamente. Depende realmente. Hay errores que son errores de forma, como usted lo mencionó en su oportunidad, de conformidad con las guías de calificación registral. Hay errores de forma que se pueden subsanar por el mismo notario, o sea, por mí ante mí. Y hay otros en los que efectivamente solicita o necesita que estén presentes las dos partes. Entonces, ¿a quién le perjudica realmente la existencia de un título ejecutivo defectuoso? Lamentablemente a la parte actora. Lamentable. Y si hay algo de fondo que es grave, la parte deudora pues obviamente no va a querer comparecer a ampliar o modificar esa escritura. Licky, ¿qué tipo de sanción hay, por ejemplo, para la persona que realizó ese título ejecutivo que es imperfecto? Porque, o sea, para el notario. Exacto, porque directamente perjudicó a su cliente. Correcto, sí, efectivamente hay varias sanciones. Recordemos lo que menciona el Código Civil cuando nos habla de la responsabilidad civil y nos refiere a la responsabilidad de los profesionales. En ese segmento pues vamos a encontrar que efectivamente el notario que haya incurrido en ese error garrafal de no consignar o no darle la forma correcta a un título ejecutivo, y esto le perjudique al acreedor porque no va a poder cobrar el dinero, pues se tendrá que ser demandado por daños y perjuicios. Pero por supuesto esto va a depender de la persona. Si tiene su Código Civil, solicito que lea el siguiente artículo que refiere a los daños y perjuicios ocasionados por profesionales. ¿Sí lo tiene presente? Sí, lo tengo a la mano. 1668. Muy bien, 1668. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que causare por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Muy bien, ese artículo es bastante claro en el sentido de decir, bueno, es profesional del derecho, es notario, se asume que debe conocer cómo plasmar, cómo darle forma a un negocio jurídico perfecto, porque para eso lo contratan, para revestir de certeza y seguridad, pero no lo hace por inexperiencia, por negligencia, por ignorancia o por cualquier otra situación, pues es sujeto de daños y perjuicios. De tal manera que si fuera la situación de que sea un título que está demasiado mal y efectivamente no se puede corregir y esto lleva al acreedor a perder, entonces le queda la vía de demandar al notario por daños y perjuicios. Y obviamente estaría comprobado. Tendría que seguir la ejecución y ser vencido en ejecución y solicitar una certificación de lo acontecido. Y bueno, sería parte de una prueba para en contra de esta persona. Muchas gracias, licenciado. Le escucho, Oscar.
Fíjese, licenciado, que la duda que me surgió ahorita es al respecto de la mancomunidad simple de la obligación. En este caso, licenciado, así como en el caso, un ejemplo que se está llevando ahorita de que es una mancomunidad simple, ya que no está expresamente la mancomunidad solidaria. ¿Qué procedería, licenciado, en este caso? Pongámosle, si solo una de las partes se está garantizando con, ya sea con garantía mobiliaria o hipotecaria, ¿qué procedería, licenciado? Porque tengo entendido que de ser así, solo sería sobre una de las partes, la que pongamos cada parte tendría que cumplir lo que le corresponde por los dos. Sí, correcto, esa es parte de lo que debo explicarles en esta oportunidad. Entonces, si me da tiempo de ver lo que pregunta Alfredo y pues continúo con la explicación, analizamos nuestro título y ahí encontrará la respuesta a lo que me cuestiona. Le escucho, Alfredo. Licenciado, fíjese que mi pregunta es similar al de Oscar Leonel. Siempre sobre la mancomunidad. Cierto, ajá, entonces mejor bueno, excelente. Entonces, siendo de esa manera, vamos directamente al Código Civil a comprender qué es mancomunidad simple y qué es mancomunidad solidaria. Una vez que hayamos analizado los dos artículos, entonces cotejamos con nuestro título ejecutivo y establecemos cuál de las dos es la que aplica. Bueno, entonces para el efecto 1357 Código Civil, por favor, todos a ese artículo. 1357 del Código Civil. $1347, perdón. Les estoy cambiando ahí por 10. 1347. Comenzamos. Hay mancomunidad cuando en una misma obligación son varios acreedores o varios deudores. Bueno, ahí está claro. En una misma obligación. En este caso estamos ante una misma obligación que son 185,000 quetzales plasmadas en un mismo contrato. Entonces, tenemos el primer presupuesto. El segundo nos establece varios deudores. ¿Cuántos hay? 2. Bueno, excelente. Entonces, si hay mancomunidad del lado del deudor. Si ya tenemos esto claro, entonces vamos a preguntarnos, ¿estamos frente a una mancomunidad simple o a una mancomunidad solidaria? 1348. ¿Sería simple? Sí, solo leeré el artículo. 1348, mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, y note lo importante, el crédito o la deuda se consideran, y ahí está la palabra clave, divididos, subraye, divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o créditos separados. ¿Qué es lo que me está dando a comprender este artículo? Puede ser que en un contrato existan varios deudores. Y si hablamos de mancomunidad simple, significa que esos deudores se van a obligar a una parte de esa deuda. Si son 150,000 quetzales y son 3 deudores, si es mancomunidad simple, significa que cada uno de ellos tiene la obligación de pagar 50,000. Por lo que menciona, será dividida. Y a ninguno de ellos se les podrá cobrar la totalidad de la deuda. No es como en la otra que vamos a leer. En esta son personas, son 3, significa que la deuda se divide dentro de 3 y eso es lo que cada uno debe pagar y en consecuencia el acreedor pues será lo que le cobre en esa parte proporcional. Vamos a la siguiente. Mancomunidad solidaria, 1352. Y esta es una de las más fuertes. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento de la obligación. ¿Qué explica entonces este artículo?
Usted y yo contrajimos una deuda de 200,000 quetzales. Firmamos 200,000 quetzales. Pero dentro del contrato se menciona que somos deudores mancomunados y solidarios. Esto significa que usted puede ser obligado a pagar los 200,000 quetzales si su condición económica está mejor a la mía. O viceversa, que yo estaría obligado a pagar los 200,000 quetzales, o sea que nos demanden a los dos cobrando los 200,000 quetzales. Diferente a la anterior, porque la anterior mancomunidad me explica que cada uno tendrá la obligación de pagar una parte, únicamente será dividida. O sea, son 200,000 quetzales, esto implica que usted paga 100,000 y yo 100,000. Si es mancomunidad, simple. Pero cuando hablamos de mancomunidad solidaria, podemos pagar entre los dos, o lo peor, que cualquiera de nosotros puede ser demandado por la totalidad de la obligación. Pero esto no es que surja únicamente de forma automática, sino con base a lo siguiente. 1353. La solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. No se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes. Esto refiere a que en todo contrato en el que se pretenda utilizar esta mancomunidad solidaria debe estar taxativamente la palabra solidario, porque si no menciona que es una mancomunidad solidaria o son deudores solidarios, si no lo menciona en el contrato, entonces nuestra lógica nos lleva a una mancomunidad simple. Es de esa manera como se interpretan estos dos artículos. Siendo de esa forma, entonces vayamos a nuestro título ejecutivo y analicemos. Obviamente no lo vamos a leer todo, sino usted ya con el grupo tuvo la oportunidad de analizarlo, pero no encuentro en este documento ninguna cláusula, ninguna palabra que establezca que se trata de una mancomunidad solidaria. Vamos a leer este primer segmento. Manifiestan los comparecientes, tales y tales, que en lo sucesivo del presente contrato serán denominados la parte deudora o simplemente el deudor. En este acto se reconocen lisos y llanos deudores de tal persona por la cantidad de 185,000 quetzales y listo. ¿Ya? Si se hubiese deseado que en este contrato existiera la mancomunidad solidaria, entonces la inserción sería de esta manera. Quienes en lo sucesivo del presente contrato serán denominados como la parte, vamos a ver, aquí están, que por este acto se reconocen lisos y llanos deudores mancomunados y solidarios de X persona. A eso se refiere el artículo 1353 con que debe ser expresa a través de un convenio por las partes. No encontramos. Bueno, entonces nuestra lógica y nuestro entendimiento jurídico es no hay mancomunidad solidaria. Seguimos leyendo y vea, aquí está un error bastante fuerte en la cláusula segunda. Y vamos a realizar el análisis. Cuando usted estudió su Derecho Civil 4, obligaciones, imagino que recuerda sobre la interpretación de los contratos. Ahí nos dan varios artículos de cómo debemos interpretar los contratos. Veamos la interpretación de este contrato. Según manifiesta la deudora, que para garantizar el cumplimiento ¿de qué? De su obligación. De su obligación. No se está refiriendo a garantizar el cumplimiento de la obligación completa, sino manifiesta la deudora que para garantizar el cumplimiento de su obligación con el acreedor constituye a favor de hipoteca sobre la totalidad de la finca de su propiedad, que se describe así.
La deudora manifiesta bajo juramento ante notario que la finca está ubicada en tal lugar, tiene medidas, colindancias. Además, es advertida por el notario que asegura que no tiene gravámenes, litigios, que no soporta otro. En la hipoteca se instituye todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al citado inmueble, construcciones y todo lo que menciona. ¿Qué es lo que expresa el acreedor? Manifiesta tal persona que en forma individual, voluntaria y expresa acepta la hipoteca que se constituye a su favor. Bueno, ¿qué es lo que entonces interpretamos de esta cláusula? La cláusula me está expresando que la hipoteca está siendo constituida única y exclusivamente por la deuda que esta persona está adquiriendo. Si quisieran captar la deuda de la otra persona, entonces esta cláusula debió redactarse de forma diferente. Manifiesta la deudora tal y tal, que para garantizar el cumplimiento de la obligación de los 185,000 quetzales, constituye a favor de, podría ser una redacción, o la otra redacción sería segunda, manifiestan los deudores tales y tales que para garantizar el cumplimiento de su obligación con el acreedor constituyen hipoteca sobre la finca propiedad de la deudora tal y tal, inscrita en el segundo registro y con todos los demás datos. Esa sería la forma correcta de poder plasmar en el contrato que la hipoteca va a soportar toda la obligación. Pero no, vea, esto está de manera singular. Cumplimiento de su obligación. Y solo nos mencionan a la persona. Si se mencionara al otro, entonces podría existir la posibilidad de pensar que la hipoteca soporta los 185,000 quetzales. Pero no sería de esa forma porque no hay una expresión taxativa de la mancomunidad solidaria. No existe. Y si no existe, entonces nos llega a colegir que es una mancomunidad simple. ¿Y qué significa la mancomunidad simple? Divida los 185,000 quetzales, porque eso nos menciona el artículo de la mancomunidad, dividir 185,000 dividido 2. De tal manera que esta persona cuando menciona garantizo mi obligación a través de hipoteca, con la interpretación contractual, con la interpretación de las normas jurídicas, tendría que garantizar solo sobre 92,500 quetzales. Pero vea, esto se replicó y cómo la inscribió el registro. Ya el registro ya escribió algo que no menciona el contrato. Vea, tal persona y tal persona se reconocen deudores de X por 185,000 quetzales y todas las demás cláusulas. En garantía del crédito que es cedible sin aviso, tal persona hipoteca la presente finca a favor del acreedor. Se podría pensar, bueno, está la hipoteca de 185,000 quetzales. Pero cuando nosotros hacemos un análisis bastante concreto de los artículos del título ejecutivo, nos encontramos con varias cosas. Número uno, en el título ejecutivo no se expresa de forma taxativa que se trata de una mancomunidad solidaria. Y el artículo 1353 nos exige que sea de esa manera para aplicarla. Y número dos, en la cláusula segunda, cuando se constituye la hipoteca, lo hace solo una deudora. Lo hace solo la deudora y se redacta que es sobre la cantidad de su obligación. Entonces, con esta situación, debemos de tener cuidado en los contratos al momento que redactamos, al momento de que plasmamos la voluntad, y ese es el análisis que se solicitó hicieran en la demanda, ¿verdad? Me escucho, Víctor. Gracias, Lick. Mire, con respecto a eso, entonces, para poder cubrir el resto de la deuda, sí se tendría que solicitar en ese mismo memorial el embargo
de alguna de las propiedades de la otra persona que está dentro del proceso? Bueno, en esta situación tendríamos un problema bastante fuerte, porque nuestro título ejecutivo, para poderlo tramitar en la vía de apremio, es la hipoteca, ¿sí? Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pero si nos damos cuenta, la hipoteca solo cubriría los 92.500 quetzales. De tal manera que en este proceso de ejecución podríamos requerir solo el pago de los 92.500 quetzales, porque la otra parte no está cubierta. Y si tratamos de jalar y decir, bueno, tengo el título ejecutivo y ahora que tengo a los dos, aprovecho y en la misma vía le cobro, tampoco sería viable, porque la otra parte no está garantizada con hipoteca. Entonces, de forma concreta y técnica, ¿cómo se debía tramitar esto? Bueno, tendríamos que realizar el proceso de ejecución por los 92.500 quetzales. ¿Y qué es lo que tendría que cubrir la hipoteca? Lo que salvó a las personas en este caso fue esta cláusula. Veamos. G. Los deudores aceptan que sirva de base para el caso de remate el capital, intereses y costas y releva a los acreedores y cesionarios depositarios de prestar fianza por el depósito. Entonces, esto significa que al momento de la ejecución de los 92.500 quetzales, que era lo técnico, si la persona del deudor no pagaba, la propiedad se iba a remate por 92.500 quetzales. No había la tasación, que más adelante les explicaré de qué trata esto. Pero concretamente, el proceso de ejecución, tomando en consideración que era una mancomunidad simple, debió de demandarse solo a la deudora que dejó en hipoteca por los 92.500 quetzales y lamentablemente al otro se le tendría que iniciar un proceso ejecutivo, porque él no garantizó su obligación con hipoteca. Un proceso ejecutivo y ver si existen bienes que embargar. De esa forma es como aplica este problema. Pero si no se advierte, sigue. Lo que pasa es que cuando se plantean las ejecuciones, la parte del acreedor asume que su derecho está perfecto y por eso es que se le da el plazo de 3 días a la contraparte para que se defienda y haga valer todos aquellos argumentos que tiendan a destruir la eficacia del título ejecutivo. No sé si hay alguna otra pregunta, compañeros. Gracias, Lic. A la orden. Le escucho, Alfredo. Licenciado, en este caso, bueno, en nuestro caso ahorita ya planteamos el incidente, ¿va? Uh-huh. Y nosotros con mi grupo, pues nos decidimos que la parte que iba a representar al otro, digamos, sea Hilda, la que sí constituyó garantía. Entonces, ¿eso puede tener incidencia o no? ¿Puede tener importancia o no? Sí, lo que pasa es que esta situación se debió advertir al momento de plantear la demanda. Y si no se hizo de esa manera, entonces al momento de oponer la excepción, hacer valer esos errores y para que el juez, al momento de dictar una resolución, pues ya declare con lugar la excepción que se haya planteado. Pero si no se hizo, recordemos que entonces ya tenemos los dos supuestos. Ya tenemos el argumento de la demanda y tenemos el argumento de la excepción. Pero realmente es parte de lo que hacemos, el análisis profundo de cada título ejecutivo para que no tengamos ningún inconveniente. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya con lo que usted ha explicado, ¿verdad? Entonces,
prácticamente nuestro trabajo no está muy bien, porque nosotros unificamos personería, porque realmente no logramos comprender bien, y ahorita con la explicación que usted está dando, pues sí, creo que nos equivocamos. Realmente yo no había visto, sí, vimos los contratos, ¿verdad?, de sus definiciones y todo lo que es teoría, pero en sí no nos pusieron a hacer ningún contrato de las cláusulas y qué cláusulas van y cuáles no, cómo se redactan. Entonces, yo en mi caso sí tengo problema en eso, pero no sé qué va a pasar con la tarea que ya realizamos. Sí, en este caso, pues vamos a hacer las observaciones y conoceremos el trámite del proceso de ejecución. Es importante que nosotros conozcamos la tramitación paso a paso, porque una vez que sepamos cualquier tipo de título ejecutivo que podamos utilizar para una ejecución, pues ya sabremos cómo se evacúa cada una de las etapas de este proceso. ¿Alguien más, compañeros? Escucho, Kendi. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que nosotros ya nos habíamos dado cuenta de ese error que existía en el título y fue en materia de nuestra excepción. Planteamos una excepción por ineficacia del título respecto a la mancomunidad. Entonces, no sé cómo argumentaríamos en la tarea de esta semana. Me surge un poco de duda qué argumentaríamos o cómo lo resolveríamos ya en esta tarea. Sí, en esta tarea recordemos que en toda etapa procesal, cuando hay que evacuar audiencias, cuando lamentablemente no se tiene un argumento sólido en contra de lo planteado por la otra parte, se recurre únicamente a negar lo que la otra está indicando, pero no nos serviría de mayor cosa, porque tampoco podemos dejar de evacuar esta audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, si fue materia de su excepción, en esta oportunidad indicar no le asiste la razón a la parte ejecutada, tomando en cuenta de que el registro de la propiedad sí inscribió la hipoteca por los 185,000 quetzales y en consecuencia es lo que se está ejecutando. Podría ser algo de esa manera, ¿verdad? Muy bien, licenciado, gracias. Y otra consulta, usted ya mencionó que se abre a prueba el incidente. La resolución que resuelve el incidente, ¿cómo sería? ¿Sin lugar la excepción o la daríamos? Pues tendríamos que continuar con la tramitación del incidente, ver qué pruebas son las que se presentaron y luego tomar la decisión. Sería prematuro en este caso ya proyectar qué es lo que se va a resolver. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado, solo una pregunta. Entonces, a partir de ahorita vamos a redireccionar todo el trámite solo con la mitad de la deuda, ¿verdad? No, o sea, no se puede redireccionar. Continuemos sobre la marcha, porque ya están los sustentos, salvo que usted lo haya mencionado en su excepción.